Ya estamos saliendo en vivo, así que saludamos a todos. Te cedo la palabra, Laura. Bueno, bienvenidos a todos a este ciclo Marcos sociales, jurídicos y políticos de escucha ante el relato de sobrevivientes de abuso sexual. Mi nombre es Laura Aguirre, soy de la organización Al Fin Justicia y voy a moderar este ciclo. El ciclo consiste en 3 encuentros con distintos disertantes en cada oportunidad. El primer encuentro arranca hoy con la compañía de Nora Schulman y Miriam García. El siguiente encuentro será el viernes 4 de septiembre y el último será el 18 de septiembre a la misma hora y a través de Facebook. La inscripción que realizaron vía online es válida para los 3 encuentros. Bueno, en primer lugar, quisiera transmitirles que a este ciclo lo venimos diseñando y pensando hace un tiempo a través de reuniones semanales virtuales con el grupo Al Fin Justicia. Este evento está organizado por sobrevivientes de este delito horroroso que es el abuso sexual en la infancia. Vengo personalmente hace un tiempo acompañando esta lucha y esta es la primera vez que estoy al frente de una actividad de este tipo. Así que de antemano pido disculpas a la audiencia si en algún momento se me traba la voz o me quiebro. Voy a moderar este ciclo poniendo todo lo mejor de mí y acompañada del empuje de la gente hermosa que forma parte de Al Fin Justicia y de todas las personas que nos vienen brindando su apoyo en esta causa. Estamos muy contentas y contentos por la cantidad de gente que hoy nos acompaña. Hoy nos acompañan más de 200 personas de distintas provincias del país. Tenemos gente de Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, Corrientes, Jujuy, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Misiones, La Rioja, Formosa, Salta, gente del interior del Chaco. También nos acompañan de México, de Ecuador, Perú, Uruguay. Queremos remarcar también que las personas que se inscribieron provienen de distintos ámbitos laborales, son trabajadores de educación, de la salud, de poder judicial, de desarrollo social, fuerzas de seguridad, de medios de comunicación, personas que trabajan en ONGs, en organizaciones sociales, abogados, abogadas y algunas funcionarias. Queremos agradecer también especialmente a la diputada Gladys Cristaldo, que presentó un proyecto de resolución para declarar de interés legislativo y provincial este ciclo de conversatorios, marcos sociales, jurídicos y políticos de escucha ante el relato de sobrevivientes de abuso sexual. Así que bueno, estamos muy agradecidas y agradecidos por la cantidad de personas que nos acompañan hoy. El objetivo de este ciclo es promover el conocimiento de la problemática del abuso sexual en las infancias a partir de fortalecer las prácticas de operadores y el abordaje adecuado de todos los actores y actoras e instituciones comprometidas con la tarea de protección integral. En el ciclo, este es el primero de 3 encuentros e inicia hoy con las intervenciones de Nora Schulman y Miriam García, 2 reconocidas integrantes del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero antes de darle la palabra a las disertantes, vamos a escuchar a una persona muy especial a la que queremos con el alma y por la que muchas y muchos nos animamos a hablar. Las dejo y los dejo con Rosalía Alvarado, que nos va a contar qué es y de qué se trata la organización Al Fin Justicia. Bueno, yo soy Rosalía. ¿Ahí se escucha? Sí, te escuchamos, Rosalía. Bueno, buenas tardes, yo soy Rosalía. Gracias, Laura. Yo también las adoro con el alma.
Bueno, Al Fin Justicia nació hace unos años a partir de que sobrevivientes de este delito aberrante pudimos poner en palabras el horror que habíamos padecido durante nuestra infancia. A partir de ahí empezamos una lucha, digamos, por poder ser escuchados, porque se respeten nuestros tiempos y por poder acceder a la justicia. Actualmente, además de sobrevivientes, esta organización está compuesta por familias protectoras, en especial mamás protectoras, y por personas que fuimos encontrando en el camino muy comprometidas con esta temática. Así que, como podrán ver, no estamos solas y lo que buscamos es poder acceder a la justicia y obtener de esta manera una reparación integral. Bueno, básicamente estamos comprometidas con la visibilización de este delito, que tiene características particulares, que no es un delito común y que es necesario, por lo tanto, que sea correctamente abordado por toda la sociedad en general para que conozca de qué se trata este delito y para poder prevenirlo de alguna manera. Y además por todos los poderes del Estado, por todos los agentes del Estado que participan y tienen responsabilidad en el cuidado de niños y de víctimas. En especial el Poder Judicial, cuya función primordial es justamente permitir el acceso a la justicia y que se logre la justicia, lo cual es muy reparador para víctimas de este tipo de delitos. Para eso, desde nuestra organización, organizamos actividades como esta para concientizar, para visibilizar, para sensibilizar, para capacitar, y además realizamos acompañamiento y contención de otras víctimas y de familias que se nos acercan. Lo hacemos desde el lugar de haber pasado por allí y estar interesados en esta temática. Además, también lo hacemos articulando con otras organizaciones civiles de la provincia y también del resto del país. Hemos tejido redes en todo el país y también con dependencias del Estado de nuestra provincia. Contamos siempre con la colaboración de personalidades eruditas en la materia y muy comprometidas, que nos acompañan en nuestra lucha y en nuestra visibilización. Bueno, estos somos Al Fin Justicia. Ahora, antes de darle la palabra a Nora y a Miriam, queremos presentarles un videíto que se refiere a la posibilidad de hablar, a la importancia de poder hablar y de que esa palabra, cuando uno puede expresar y sacar del cuerpo el horror de lo que ha padecido en su infancia, pueda ser acogida, digamos, no solo por la sociedad, sino por, sobre todo, los poderes del Estado, en especial la justicia. Los que hablamos de adultos tuvimos que dar como una batalla en el sentido de que exista la posibilidad de denunciar para nosotros, porque generalmente nos consideraban como que llegábamos tarde. Uno no habla cuando quiere, sino cuando puede, y cuando puede hablar busca justicia, y la respuesta en general había sido que ya había pasado mucho tiempo, que al Estado ya no le interesaba más esto, que bueno, que prescribió. Tuvimos la posibilidad en nuestro país de que exista un proyecto de ley que permitía que estos delitos en la práctica, digamos, no prescriben, no se dice así, sino que se puedan denunciar a pesar del tiempo. Es la ley que se sancionó en 2015 y que se conoce como Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, que lo que hace es suspender los plazos de la prescripción en este tipo de delitos y que empiecen a correr cuando la víctima puede denunciar o cuando ratifique una denuncia que han hecho por eso. Así que bueno, esto se pudo lograr en nuestro país. Tenemos esta ley y de esto se trata el video, digamos, esto es el mensaje de poder hablar y de romper el silencio y poder hablar.
Gracias por estar. Espero que tengamos un hermoso conversatorio. Y bueno, vemos el video. El abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes es una de las formas de violencia más graves que padece la infancia y es algo que perdura durante todas sus vidas. Una práctica de poder del adulto sobre el niño, niña o adolescente, imponiéndole una sexualidad adulta que no es la propia. El agresor se aprovecha de la confianza de la niña o del niño. Amenaza y obliga a mantener el silencio de este delito que puede durar varios años. Cuando el niño o niña habla, no miente. Hacer la denuncia es una obligación. No hay un perfil del abusador. Puede ser un familiar, un vecino, un tutor, alguien en quien confías. Nunca es tarde. Si fuiste abusada o abusado en la infancia, habla. No importa la edad. Ahora podés denunciar. Ley 27.206. De respeto a los tiempos de las víctimas. De respeto a los tiempos de las víctimas. De respeto a los tiempos de las víctimas. Bueno, como les decía hoy, el ciclo inicia con las intervenciones de Nora Schulman y Miriam García, ambas integrantes del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Nora Schulman es actualmente directora ejecutiva de este comité y cuenta con más de 35 años de labor y compromiso con los derechos de la infancia. Miriam García formó parte de quienes trabajaron muchísimo para la sanción de la Ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas, de la que hablaba recién el video, e integra actualmente la campaña nacional contra todo tipo de violencia en la infancia y la adolescencia. CASTIN es una coalición de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temática de la niñez y adolescencia en Argentina. Se consolidó como un espacio de articulación de acciones propuestas estratégicas para la incidencia en políticas públicas y para la difusión y promoción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ya que recibe a diario múltiples consultas y planteos de situaciones y denuncias de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos de todo el país: hogar, escuela, hospitales públicos y especialmente en el ámbito judicial. Dicho todo esto, le doy la palabra en primer lugar a Nora. Al finalizar ambas intervenciones, abriremos un espacio para consultas y preguntas. Entonces, Nora, te escuchamos. Sí, cómo no. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a todos y a todas. Es bastante reconfortante escuchar que hay tanta gente de todo el país interesada en el tema. Y bueno, no es un tema necesario. Y entonces, a partir de esto, es lo que les quiero contar algunas cosas a ustedes. Muchos de ustedes ya saben. Yo les podría hablar de 20 definiciones de lo que es el abuso sexual infantil, o no infantil, en la infancia, porque los niños no tienen la culpa de ser abusados. Entonces, ahora, a partir de la convención y de los nuevos conceptos que estamos trabajando, le sacamos la culpabilidad a la víctima y se la ponemos efectivamente donde corresponde, que es en los abusados. Ahora, podemos, ya les decía, hacer como 1000 definiciones. Perdón, no se me ve, ¿no? Ahí está.
Perfecto. ¿Ahí está? Ahora sí te vemos. Sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. disculpen, Muy bien. mil perdones, pero son las cuestiones de la tecnología. Así es, Nora. Escuchamos. Bueno, volvemos un poco a pensar en estos temas. Vi varios conocidos en el video. Nosotros hace muchos años que trabajamos con estos temas. Lo conozco mucho a Sebastián. Fui la primera persona que lo recibí cuando vino a una institución nuestra a plantear su problema. Lo acompañé, lo seguí durante muchos años hasta que él logró, por su propia fuerza, hacer justicia. Él lo buscó a su abusador, lo hizo extraditar de Estados Unidos, entonces lo conozco bien y conozco de su lucha y de su fuerza. También la conozco a Feliciana mucho. La ayudamos mucho con sus hijas y judicialmente. Entonces, digamos, teorizar acerca de esto que a uno le llega tan cerca, que tenemos tanta gente alrededor que lo está sufriendo, tantas madres protectoras que están luchando por sus hijos, porque les crean, por que sigan viviendo una situación normal dentro de la normalidad de lo que les está pasando. Digo, no, pensaba, yo no voy a trabajar definiciones, no voy a trabajar, esas se leen en los libros, ¿no? Lo único que podríamos teorizar es que en el abuso sexual contra la infancia, lo que se siente es un niño y lo que se nota es un niño o una niña que es un objeto de la sexualidad adulta. Es decir, es una relación totalmente asimétrica, totalmente desigual, donde hay un adulto que se apodera del cuerpo del niño para tomarlo como objeto de su sexualidad. Y en realidad nosotros siempre leemos el tema del abuso sexual, así como el maltrato también en general y la violencia en general, como una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Podríamos decir que esto pasa en todas las culturas, en todas las clases sociales, en todo tipo de lugares, en las provincias, en este país, en todos los países, digamos, corta como, ¿cómo podría decir? Transversalmente a todos y a todas los que han sufrido esta situación. Pero además no debemos olvidarnos de que el abuso sexual es un delito y que como delito debe tratarse. Y esto tiene que ver justamente con la forma en que se ve el delito de abuso sexual dentro de la justicia y dentro de la sociedad en general. La sociedad en general trata de que de eso no vamos a hablar, de que eso no, mejor no toquemos ese tema, esto pasa en la escuela, esto pasa en el hospital, pasa en distintos lugares donde, y mucho más en la justicia, por supuesto en la justicia donde yo he escuchado aberraciones, ¿no? Tales como decirle a una nena que ha sufrido abuso, que estábamos cerca de la Navidad, y en Navidad decirle a la nena, bueno, pero vos tenés que acercarte a tu papá, porque en realidad tu papá te va a comprar muy lindos regalos para Navidad. Y seguramente si vas a estar con él, te va a comprar mejores regalos, y después de todo es tu papá. Con lo cual, uno empieza a pensar, digamos, en esta confusión que se hace en la cabeza de un niño, de una niña que está sufriendo una situación de abuso fuerte, y que entonces estamos pensando que es una experiencia terriblemente traumática, que es una experiencia que deja muchas secuelas, y que entonces no podemos revictimizar y volver a maltratar
a un nene o a una nena que le ha pasado una cosa terrible, desacreditando su palabra, no tomándole en cuenta lo que su desesperación, sus posibilidades, su necesidad de hablar, y en vez de fomentarle eso, le estamos negando la palabra, le estamos negando la voz, y no sabemos escuchar. La escucha de un niño es uno de los temas fundamentales que tenemos que saber los que trabajamos con ellos. Uno puede oír muchas historias, muchas cosas, pero escuchar con esta palabra de lo que el niño quiere decir y puede decir, y de lo que no puede decir también. Porque muchas veces no puede decir una cantidad de cosas que le pasan, que tiene adentro y que las sufre, y entonces tiene que esperar uno los tiempos del niño, no se puede apurar una situación. Bueno, entonces si le pasó algo, que hable ahora, que lo diga, y en general, como no le toman en cuenta la palabra del niño, entonces es lo mismo que hable ahora o que hable después. Y se ha constituido en la justicia, digo yo, este grupo de gente que incrementa la violencia, porque el no escuchar estas cosas que tiene para decir, estas cosas que tienen que ver con su núcleo familiar, porque sabemos que el 85-90% de abusadores están dentro de su casa y dentro de la sociedad que los rodea. Entonces, estas cosas que tiene el niño o la niña en la cabeza, que tienen que ver con la confianza que tiene hacia la otra persona, con los lazos familiares, con la amenaza, cállate la boca porque algo le va a pasar, te va a pasar a vos o le va a pasar a tu mamá, con el secreto, de esto no se habla en ningún lado, esto es un secreto entre vos y yo, con un chantaje muchas veces a través de juguetes, de dinero, de comprarles regalos, es decir, y además con una manipulación obvia de un niño, de una niña que además tiene una relación casi yo diría de tipo afectuoso con la persona que está usando. Entonces, ante esta situación tan compleja y tan difícil, ¿cómo uno puede escuchar a un niño y convencerlo de que vaya y haga la denuncia si están todos estos factores en el medio? ¿Cómo uno tiene que esperar los tiempos de cada niño, de cada niña? Recién yo escuchaba que justamente uno no hace la denuncia cuando quiere, sino cuando puede, y efectivamente los niños tienen muchísimo derecho a hablar, pero también tienen derecho a callar. Y hay que respetarles en esa escucha ese derecho a callar, porque no están preparados, porque no quieren tirarse con una persona de su núcleo familiar o de su confianza, porque tienen miedo. Es decir, hay una serie de cuestiones que nosotros venimos viendo y hace muchos años que estamos trabajando este tema, que efectivamente esta escucha tiene que ser en su momento, en su oportunidad, y cuando el niño o la niña necesite expresarlo. Nosotros intervinimos en varios casos muy paradigmáticos, algunos nos valieron bien, otros nos valieron muy mal, donde en general las personas abusadoras tienen mucho poder. Tienen poder dentro del grupo familiar, tienen poder con el niño o con la niña que han sido violentados, pero también muchas veces tienen mucho poder afuera. Este poder que tienen hacia adentro del grupo familiar, también lo tienen hacia afuera y lo ejercen. Y esto tira abajo un poco las primeras teorías de que los abusados son los niños pobres, los que están, que no se los cuida lo suficiente, que entonces están en manos de cualquiera, para empezar a pensar en estas relaciones de poder asimétricas, en una persona que compra a un juez para que
tenga una sentencia favorable, y lo digo y lo reafirmo porque lo conozco y conozco la persona, por una persona que la justicia lo apoya de tal manera que le retira a sus hijos por la fuerza pública y se los lleva y se los da 3 años al abusador, donde los 3 hijos viven junto con el abusador y volviendo a sufrir y revictimizándose permanentemente, hasta que el chico chiquito, ni la madre sabía, hasta que el chico más chico puede contar en una sesión de terapia que ha sido abusado. Y ahí es donde también se descubre que el mayor ha sido abusado y que el del medio era el que estaba enterado de estos abusos y no podía hablar. O sea, negar la palabra del niño. Fueron a tribunales montones de veces, es un caso que hace como no sé cuántos años que estamos siguiéndolo y que todavía increíblemente no ha terminado. Ya los 2 chicos mayores son mayores de edad y ya pueden por suerte tener su propia voz y su propia palabra. Tipos de abusos intrafamiliares, montones. Pero también hay otro tipo de abusos. Hay otro tipo de abusos que también son tan graves como los intrafamiliares, que generalmente los sufren los varones, y que son los abusos que se producen dentro de las instituciones, tanto escolares como eclesiásticas, dentro de un club, en distintos lugares donde uno va viendo de qué manera esta perversión se va fijando en este abuso de poder que se produce sobre los niños y las niñas. Hay casos de pedofilia en la iglesia, montones, nosotros hemos seguido muy de cerca y hemos acompañado en el caso Graci a los niños, que ya no son niños, que son adultos y que bueno, todavía seguimos algunos en contacto con ellos, lo hemos acompañado en los juicios, hemos podido observar aberraciones en esos juicios, no solo maltrato hacia los profesionales, hacia la gente que los acompañaba, donde nos insultaban permanentemente cuando salíamos de las sesiones del juicio, sino la actitud de los chicos. Para mí, la actitud del chico víctima, que puede develar su secreto, que puede hacer la develación de su secreto y de lo que le pasó, es tal que yo lo observé personalmente, cuando los chicos salían de declarar, era un llanto, una desesperación, un haberse sacado de encima un peso fuertísimo. A pesar de eso, al cura lo condenaron por un solo caso, porque era, como dicen ellos, era un chico que lloró. Los otros no lloraron. Entonces, como no lloraron, no fueron tenidos en cuenta. Fíjense la perversión de la que les estoy hablando de este ámbito judicial. Un chico que tuvo 19 actos de violación, no se lo consideraron porque no era suficientemente creíble. Digo, el otro chico lo trataban de tener una debilidad mental. Y al otro que sí le creyeron, es un chico que todavía está sufriendo las consecuencias de ese haber hablado y haber podido enfrentar una situación judicial donde ellos estaban frente al cura y el cura los miraba permanentemente con esa mirada amenazadora, diciendo, bueno, a ver qué vas a decir y qué vas a decirte. Esto fue una experiencia hasta traumática para nosotros, el poder ayudar y acompañar a estos chicos para que salieran adelante de la mejor manera posible. Es un estigma que van a llevar toda la vida. Algunos pudieron recuperarse, otros no pudieron recuperarse, pero al no tener su reparación judicial,
uno solo de ellos la tuvo, no tener su reparación judicial, todavía algunos están sufriendo de estos problemas de que no les creen, de que los acusan. Hasta se sacó en determinado momento un libro no, 3 libros, uno dedicado a cada chico, por supuesto, hablando mal de ellos, denostándolos, uno diciéndole que era homosexual, el otro que era débil mental, el tercero que era un chico de la calle que no tenía confiabilidad en lo que hablaba. Cuando uno de ellos, yo recuerdo durante el juicio que contó exactamente cómo era la situación en la que fue abusado, de qué manera el cura se sacaba la ropa, lo ponía en determinado lugar, el colchón, la habitación, todos detalles, y sin embargo no le creyeron, no tuvo la credibilidad suficiente. Entonces, me parece que esta cuestión de los agresores sexuales todavía sigue siendo algo que está oculto. Se conoce más, se puede denunciar, se denuncia más, pero también es cierto que los que luchamos contra el abuso sexual también somos denostados y somos llevados a la justicia muchas veces perjudicando hasta nuestra vida profesional. Yo voy a contar una anécdota personal. Cuando yo me presenté para el cargo de defensora de niños nacional, tuve una impugnación. Cuando yo leí la impugnación hablaba justamente de lo que yo le había hecho al cura, de cómo había dicho mentiras con respecto al cura, y además habían hecho una investigación, estaba toda en internet, acerca de mi actuación, dónde yo vivía, en qué lugar vivía, dónde se sacaban las fotocopias, fotos de mi casa. Digo, hemos sido realmente perseguidos, ni hablar de las madres protectoras, cómo las persiguen, cómo tienen que enfrentar procesos judiciales permanentemente, cómo son acusadas del tema del ISAP, del inexistente síndrome de alienación parental, donde ya, bueno, esa palabra, como dice el doctor Rosanqui, ya no se usa, pero se usa todavía lo de la co-construcción, lo de hacerle la cabeza a los chicos, lo que estás diciendo es lo que dice tu mamá, y creado por este perverso de Richard Garner, que es un loco, un médico loco norteamericano, que se inventó esta teoría, que no está reconocida en ningún lado, ningún colegio profesional, no está en el manual de las enfermedades mentales, ahora es el DSM-5, que sí lo quieren incluir como enfermedad, porque entonces si la madre está loca porque está enferma, entonces ¿cómo se le va a creer al niño? Y estamos hablando de ahora, de este momento, no estamos hablando de 20, 30 o 40 años atrás, donde esto se tapaba y se escondía, porque de eso no se habla. Tenemos leyes importantes, leyes que fijan derechos, ¿no? Y que protegen derechos. Y a pesar de todo, en el ámbito judicial, estas leyes parece que no existieran. Es decir, la figura omnipotente del juez y de todos sus equipos técnicos, gente que los asesora, los secretarios. Parece que cuando uno entrara así al Poder Judicial, entra en ese ámbito donde, como hay una figura de juez omnipotente, entonces todos los equipos se transforman en omnipotentes. Y tampoco escuchan al niño, no le aceptan el abogado del niño. El abogado del niño es una figura que está dentro de nuestra legislación nacional, que tiene ya 15 años, y que esa figura
lo que significa es la protección del niño y el acompañamiento y la escucha del niño para poder llevarlo a la justicia preparado y sin miedo. Acá se trata de quitar el miedo que los chicos tienen a encontrarse en ámbitos que son desconocidos. Cuando fue hace mucho tiempo una de las primeras presentaciones que hicimos de Abogado del Niño del grupo nuestro, me acuerdo de una niña, que dos cosas recuerdo. Una, cuando entró al lugar, era un lugar horrible, por supuesto, el lugar donde están los forenses en un juzgado de la provincia, y la nena miró así y le dijo, había un policía al lado, y le dice al policía, qué lugar feo está, ¿por qué está pintado así? ¿Por qué no lo pintan de rosa? Y el policía le contestó, porque este es un lugar donde vienen los chicos malos. Es decir, victimizar a la víctima. Y la segunda, cuando entró con su abogada, lo que le dijeron fue montón de cosas en términos jurídicos, y la nena la miró y le dijo, ¿se puede saber por qué hablas tan en difícil? Que yo no te entiendo. Entonces, digo, todas estas cuestiones de acercarse a los niños, de poder tener una escucha amable, una escucha compasiva inclusive, ¿no? De entender lo que les pasa, de entender cuál es su problema y de tratar de lograr juntos ir por un camino que al niño lo ayude a superar el trauma terrible que ha tenido en su vida o que lo está teniendo. Esto es lo que tenemos que luchar por conseguir. Tenemos que trabajar y seguir trabajando en ese camino. Hay que denunciar, no se puede dejar de denunciar. Los profesionales estamos obligados por la ley a denunciar, pero el no te metas prima más que la obligatoriedad de la ley. Acá tenemos leyes, las leyes hay que cumplirlas, lo único que hay que hacer es cumplirlas, las leyes están hechas, está todo especificado, son las mejores leyes que tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos la Convención de Belén do Pará que protege a las niñas, tenemos un montón de tratados internacionales, tenemos un montón de recursos, digamos, para utilizar, pero lo único importante de todo esto es la palabra del o de la niña. Esa palabra que sea creíble, que sea accesible, que la escuche gente que la entienda, que pueda ponerse a la altura del niño o de la niña para ver lo que dice y para entender lo que dice. Y en esto incluyo también no solo a la justicia, incluyo también muchas veces a algunos docentes, a los pediatras, a las parteras, a las enfermeras. Es decir, el ámbito de salud es un ámbito complejo, pero es el primer ámbito al que acuden cuando un niño es abusado, para verificar si es abusado o violado o lo que sea. Y entonces empiezan y mucho más, ni hablemos cuando producto de esa violación o de ese abuso ha quedado embarazada una niña de 10, 11 o 12 años. Entonces, ahí es peor porque no solo no le creen, sino que no le permiten el acceso a un aborto legal, seguro, sino que al contrario, hay una serie de grupos de antiderechos o provida o como se llamen, que tratan de convencer a esa niña, que no quiere saber nada, por supuesto, de tener un hijo, porque a los 10, 11 años no es una edad para tener un hijo. Recuerdo la chiquita de Tucumán, esto contado por la misma médica que al final hicieron la cesárea, porque ya no pudieron hacer un aborto,
que lo único que decía la nena era: sáquenme esta porquería que me metió el viejo en mi cuerpo. Sin embargo, esa nena sufrió horrores. La vino a ver el ministro de Salud, la vino a ver la directora del hospital, la vino a ver la jueza, la asesora, todos para convencerla de que tuviera el bebé, que sabíamos que no iba a tener posibilidad de vida, a pesar de que se lo estiraron, pero que ese bebé no tenía posibilidad de nacer, convenciéndola de que tuviera el bebé y que ellos lo iban a dar en una buena familia para que lo adoptara y para que el chico se criara en buenas condiciones. Esto es gravísimo. Es gravísimo no respetar la voluntad de los niños y las niñas en términos de que si su voluntad es esa, tiene que acceder a lo que ella pide, a lo que ella necesita, a lo que realmente quiere. Su mamá la acompañaba y además tenía todo el grupo de gente de los Provida alrededor tratando de quitarle a una criatura que además ella no quería, y no quería pasar por el proceso del embarazo, y era muy lógico que así lo pensara. Había sido violada por su abuelastro, creo. Y bueno, y entonces, y además no, lo peor de todo, no encontraba ningún médico, ninguna médica que se animara a hacer el aborto que está permitido por la ley desde hace añares. Está permitido por la ley y sin embargo ninguno se atreve, lo judicializan, lo siguen llevando, tirando para adelante, va de la asesoría al juzgado, hasta que obviamente, seguramente se pasa el tiempo. Y entonces cuando se pasa el tiempo la obligan a parir. Generalmente son niños que tienen malformaciones o no están en condiciones de nacer, porque imaginen el cuerpo de una nena de 10, 11 años portando un bebé. Es hasta, ¿cómo diría? No solo injusto, sino ilógico. No tiene cabeza. Esa es una nena que tendría que estar jugando, que tendría que estar jugando con sus muñecas, que tendría que estar jugando con sus amiguitas, yendo al colegio. Y entonces no es justo cargarle una criatura que no está en condiciones de tener. Bueno, digo esto y montones de casos, creo que les he hecho un paneo. En general hay mucho más para decir, pero bueno, ya lo seguirán diciendo las otras personas. Yo creo que lo más importante es que esto es tener en cuenta que hay un niño o una niña que está sufriendo, que el abuso es un sufrimiento permanente, que el abuso es un sufrimiento que les dura muchas veces toda la vida, y que si uno no les cree y no tiene la posibilidad de acompañarlos, este niño o esta niña, siendo adulto, tampoco va a poder salir de este círculo de la perversión y de la violencia y de la violación a sus derechos humanos. Creo que nada más. Les agradezco muchísimo la escucha y bueno, acá seguimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nora, de todo corazón por tu exposición y también por todo tu trabajo de tantos años acompañando todas esas causas judiciales. Y bueno, más allá de las historias tremendas que todos tenemos para contar, desde Al Fin Justicia siempre queremos llevar adelante un mensaje esperanzador. Y la esperanza justamente está acá, en personas como vos, como Miriam, que luchan para que este delito tan horrible desaparezca y todos los niños, niñas, niñes y adolescentes tengan acceso a la justicia, sean escuchados y tengan la infancia plena que se merecen. Ahora voy a darle la palabra a Miriam García, también luchadora, militante del Comité Argentino. Te escuchamos, Miriam. Bueno, muchas gracias. Un beso grande, grande a Rosalía.
Hermoso el video, muy lindo. Y bueno, nada, es muy importante visibilizar la ley 27.206 porque no se toma, el Chaco, como lo dije anteriormente en alguna entrevista que me hicieron, es una provincia pionera en llevar esto a la justicia y que se tome la causa, ¿no es cierto? Porque la letra de la ley es muy linda, pero si no se aplica es letra muerta, y valoro mucho la batalla que dieron para que realmente esta causa judicial tener justicia. No hay nada más sanador para las víctimas que el hecho de obtener justicia. Y un poco da bronca, ¿no? Lo que uno viene acompañando desde lo personal y desde lo colectivo. Se hace muy tedioso llevar una causa de abuso. Está todo diseñado, diagramado, como para que se abandone el proceso, ¿no es cierto? Justamente ayer decían de una escuela, de un jardín de infantes en el Chaco, que eran un montón de padres y solo siguió uno. Y sí, porque... ¿Cómo? Ah, bueno, pensé que me hablaban. Bueno, entonces, realmente hay que resistir mucho para llevar esto adelante, pero yo digo, las personas, lo más valioso que tenemos son los niños, ¿no? Como sociedad, niños y niñas, ¿no? Como sociedad y como familias, y la verdad que no es fácil denunciar, menos cuando se trata de familiares, cuando se trata de la escuela, porque suele haber un corporativismo importante en algunas escuelas, hay otras escuelas que no, pero realmente lo ven esto como un problema para la escuela. Es fundamental de que los chicos tengan la confianza con los adultos en casa para que esto lo puedan hablar, pero realmente se les hace muy difícil a los chicos, ¿no? Si un chico se saca una mala nota en el colegio y no lo dice de inmediato, ¿no? Lo dice más cuando puede, ¿no? Y en esto que como decía Nora antes, que están amenazados por los victimarios, por los criminales realmente, y los chicos, yo creo que hablan cuando ya no pueden más, no pueden soportar el peso, ¿no? De esto. Y los adultos no nos damos cuenta de de algo que los chicos están tratando de decir, pero que no se puede. ¿Por qué? Porque de esto no se habla. Entonces, es sumamente importante este ciclo de charlas. Lo bueno es mantenerlas, sostenerlas en el tiempo, porque sí que se logró, yo creo que en el documento del Ni Una Menos haber puesto esto, cambió un poco el tema, hizo que se visibilizaran bastante más, y poner el tema, tenerlo candente siempre, me parece que es de lo más importante que podemos hacer como adultos, porque esto es una mochila que el chico va a llevar siempre, y depende de nosotros de hacerlo que sea lo más liviana posible. Cuando un chico te relata esto, ¿cómo decís? ¿Cómo sabés? Uno realmente no entiende por sus conductas, ¿no? Entonces, los chicos o empiezan a no querer salir, a no querer tener relaciones con otras personas, el rendimiento escolar es muy bajo, cambia mucho, están nerviosos, están ansiosos, por ahí se orinan en la cama a la noche por pesadillas, tienen pesadillas nocturnas, pueden tener encopresis o eneuresis, justamente por esto, hacerse piso, cacas encima, no comer, ¿no? Porque el hecho de tragar les hace mal,
hay una multiplicidad de situaciones que los ponen a los chicos nos dan señales, pero como nadie sabe, porque de esto no se habla, no puede llegar a entender qué es lo que a un chico le pasa. Cuando son por ahí chicas adolescentes y esa promiscuidad que pueden demostrar, ¿no? También es un síntoma. El uso de drogas también, ¿no? En chicos también va íntimamente ligado al abuso. La verdad que hay una multiplicidad de síntomas muy grande que nos deberían de alentar. Acá pasa algo, ¿no? Y la verdad que nadie lo sabe, porque generalmente los maestros dicen, ¿este chico qué le pasa? Porque es vago, porque tiene una edad que no quiere estudiar, y yo digo siempre que detrás de ese problema que tiene el chico, todos arrastramos alguna historia, ¿no? Y hay que ser un poco más, la escucha es importante, porque nos vamos a dar cuenta en el chico. Son reacios por ahí a ir a casas de familiares, o no quieren ir al club, o no quieren... Hay que respetarlos y escucharlos mucho, y estar atentos, por sobre todo. ¿Por qué? Porque el abusador no es yo siempre digo que no es alguien con cara de monstruo que sale de un callejón oscuro y ataca, ¿no? No es un depredador así, es un depredador silencioso. Es el tipo macanudo, el macanudo del barrio, el macanudo del club, el profesor más simpático de la escuela. No sé por qué hay tanto, también maestras, porque también hay mujeres abusadoras. Entonces, nadie cree en el chico cuando habla, ¿no? También un síntoma, esa hipersexualización en nenes chiquitos, porque hay nenes de 2 o 3 años que tienen una hipersexualización y uno dice, ¿qué le pasó a este chico, no? O de andar desnudos por casa, también es algo habitual, ¿no? Entonces, si todos supiéramos que esto existe, ¿no es cierto? Sería como más fácil, ¿no? Pero generalmente uno se entera cuando ya pasó. Y también hay algo que es muy frecuente con todos los casos que vemos y tal, que después de un episodio de violencia en la pareja, cuando el chico se siente a salvo, que no tiene, que hay un perimetrales y no tiene que estar justamente con el violento, el chico, a medida que pasa el tiempo y se siente seguro con la mamá, sí relata abusos. Y ahí aparece este falso síndrome de alienación parental y te ponen como que la madre dice esto porque lo quiere perjudicar al papá, que la verdad que y estas vinculaciones forzadas, porque yo digo vinculaciones forzadas porque cuando un padre biológico abusa de ese chico, solo queda un vínculo sanguíneo. No hay manera de que haya un vínculo real con el abusador. Ya se rompe todo vínculo, ¿no es cierto? Realmente luchar contra el Poder Judicial es muy difícil, pero también institucionalmente tenemos el gran problema de que la ley de patronato está arraigada en las instituciones, ¿no es cierto? Y si nos retrotraemos a lo que es la ley del patronato, a las mujeres se las acallaba y a los chicos se los institucionalizaba. Muchos chicos terminan institucionalizados por estas cuestiones, ¿no? Y realmente es muy grave. Tenemos que quitar esa mirada adultocéntrica, como decían ahora muy bien, de la escucha del chico. Tenemos que entender de que los chicos, muy bien lo decía Nora, cuando pueden hablar, hablan, y el no hablar también es indicio importante de que esto sucede. Porque los chicos no todos, esto de estar en casa,
viene la perra y se va y bueno. El silencio de los chicos también es un síntoma, ¿no? Y esa angustia del relato también es importante, porque los chicos pueden mentir en cosas triviales, pero no pueden mentir en esto, ¿no? Entonces esa escucha que desde los servicios locales también no sucede, ¿no? No tenemos psicólogos que sean especialistas en abuso sexual infantil. El abuso se toma como un delito más y es de lo más corrosivo en el aparato psíquico del niño. Lo dice muy bien Irene Intrevi, que es, yo creo que de las personas más formadas en nuestro país, que dice que el abuso sexual infantil es un disparo certero al aparato psíquico del niño. Y es verdad, ¿no? Entonces, la autoestima de los chicos también se ve devastada, y si tienen la posibilidad de obtener justicia y hablar y sacarse ese peso, como decía Nora, de encima, les cambia mucho la vida, mucho. El hecho de que los escuchen es muy, muy, muy sumamente importante para ellos. Ya te digo que un nene puede decir quién me rompió el plato o quién me rompió tal cosa, y te va a decir, yo no fui, pero te lo dice de una manera que vos te das cuenta que fue él. Y un nene cuando relata esto, esa angustia que le produce relatar esto, es imposible que un nene esté diciendo cosas que se inventa. Y denuncias falsas hay, sí, que hay, pero son mínimas, y mínimas significa eso, mínimas. Y son denuncias que no se pueden sostener en el tiempo, porque un chico, algo que no vivió, no lo puede repetir de la misma manera a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuando esto sucede, nos encontramos con un montón de circunstancias, porque la justicia actúa pésimo, la verdad, pero cuando uno va a hacer una denuncia a una comisaría, por ejemplo, no encontrás a personas que estén formadas específicamente en abuso. Entonces, la angustia de la persona, del adulto, que generalmente son las madres, las que van a denunciar esto, es tal que la verdad firman los papeles sin saber qué es lo que firmás. Y la persona que te está tomando la denuncia no sabe transcribir lo esencial. Entonces ya la denuncia viene medio floja. El servicio local, la mayoría, lamentablemente, no tiene una escucha efectiva y sin esa mirada de adulto. Si va al psicólogo y el psicólogo todo muy bien, le dice a las madres, como nos pasó en muchos casos, sí, no tengo dudas, esto es así, el nene sufrió un abuso. Ahora, cuando vos pedís un informe, y no, porque después lo persigue la misma justicia o los abogados del abusador, que si son pobres no, pero si tienen algún poder adquisitivo, hasta amenazan a los profesionales, sean abogados del niño, que pasó en varias oportunidades, o a los propios psicólogos del chico. Entonces, digamos que hay toda una maquinaria perfectamente aceitada para mal, pero que deja que esto cada vez avance menos, ¿no es cierto? Entonces, visibilizar esto, dejar esta... que mucha gente nos puede escuchar, que entender que un chico no cambia de un día para el otro porque sí, que hay algo que está pasando. Yo siempre digo que cada uno viene, antes de criticar a un chico, fijarse qué tormenta está atravesando, ¿no? Porque es muy duro la escuela es un lugar fundamental donde los chicos hablan porque se sienten protegidos. Entonces, si todos ponemos un granito de arena, también es muy duro. Generalmente en el interior pasa mucho, que desde el sistema de salud son bastante reacios a poner en la epicrisis cuando uno va y denuncia un hecho,
presunto abuso sexual, ni siquiera eso, ¿no? Nos encontramos con que ni siquiera eso. Y la verdad que a cada paso que uno da en estas circunstancias, se ve cómo todo se va cayendo. Y la justicia no deja de ser más que el broche de oro a una cadena de desidias, ¿no es cierto? Y bueno, lo importante desde lo político, desde lo social, es poner el tema en la agenda pública, en los medios, que se hable con responsabilidad, porque también tenemos muchos medios de comunicación que les encanta el amarillismo de esto, ¿no? Buscar la perversión y no se dan cuenta que están hablando de niños. Desde lo político, poner en la agenda política el tema del abuso, porque yo creo que para tener una sociedad mejor tenemos que cuidar a los niños para que de adultos sean otro tipo de personas, ¿no? Porque al niño no le podemos pedir al adulto de hoy que cuando fue niño el sistema lo acalló y lo acorraló, que le importe el otro, ¿no? No podemos pedir eso, porque nada, se trata de eso, de cuidar a los chicos, de escucharlos, de darles esa oportunidad de obtener justicia, y no es solo por ellos, ¿no? Hay algo que me llama muchísimo la atención, que es que a quien le pasa esto, que logró hablar, lo que quiere es que no le pase a nadie más, ¿no? Es algo que me voy a abrir a mi perro. A ver. Pasa esto de que los chicos dicen, siempre las víctimas quieren que no le pase a nadie más. Entonces, eso, escuchar a los chicos, entender que tomar esta denuncia y tomar medidas inmediatamente, no es solo para la persona que fue víctima de abuso, sino los estamos protegiendo a los posibles chicos, a otras posibles víctimas que desconocemos, que sean víctimas de estos verdaderos criminales, ¿no? Y que habría que tener una capacitación específica, tanto en las fuerzas de seguridad, ni hablemos cuando el abusador pertenece a alguna de las fuerzas. Esto se potencia, ¿no?, de una manera enorme. Como también, si se toman medidas inmediatas, ¿no es cierto?, primero protegemos a otras posibles víctimas. Y segundo, que ese chico le va a cambiar la vida. No, porque muchos chicos, por ejemplo, se ponen mal y son psiquiatrizados, cuando lo que tienen es un trauma por lo que les pasó. Entonces, cuando un niño tiene esa valentía de hablar, no hay que acallarlos, hay que acompañarlos, hay que formar tanto a los médicos como a las fuerzas de seguridad, como a los psicólogos, como que todo el mundo entienda y lo escuche al chico y no diga, no, que se jueguen, que los informes sean jugados, para que esto realmente llegue a un fin específico, ¿no es cierto? Porque si no, las causas caen. Y a ese chico le queda realmente frustración muy grande. Así que nada, que eso, que escuchemos a los chicos, que tengamos en cuenta que los chicos no mienten y que los abusadores sí, ¿no? No sé, yo creo que ahí estaríamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Un placer es escucharlas a las dos. Realmente tu exposición nos moviliza y bueno, y a pesar de las malas y de los casos tremendos que estamos escuchando, los detalles, nosotras sentimos esperanza, mucha esperanza,
y bueno, y todos los sobrevivientes que llevamos adelante toda esta movida también. Acá la gente en los comentarios transmite también mucho amor por las dos disertantes, grandes luchadoras y militantes. Desde Al Fin Justicia llevamos adelante también este reclamo para que el Estado nos escuche, y mientras esperamos justicia se van tejiendo redes entre organizaciones y personas muy valiosas, personas muy hermosas también como Miriam, Nora, Rosalía. Es importante que quienes nos están escuchando en este momento sepan que más allá de todas estas historias, como decía hoy, tremendas, hay esperanzas, que nunca es tarde para hablar y que hablar es parte de un proceso, de un camino de reparación, de sanación y de lucha. Por eso ahora queremos darle la palabra al público, dado el tiempo de que disponemos, iremos leyendo algunas preguntas y bueno, dejaremos otras para la siguiente oportunidad. Voy leyendo los comentarios. Bueno, felicitaciones en general. Por favor, porque no puedo estar hablando con la cara que me vení. Hay ruido. Soy yo porque imposible con la perra. Entonces dije, ¿qué pasa? Por favor, vamos a compartir también las preguntas de manera gráfica en la pantalla. Bueno, las personas que están presenciando la conversación. Hoy consultaron también por al inicio por el tema de los certificados que bueno, van a ser enviados por correo luego de que finalice el ciclo completo. Así que despejo esa duda ya de antemano. Pero bueno, vamos viendo a ver los comentarios de la gente. Acá también hay un comentario en relación con ESI que me parece importante porque, bueno, la cuestión de ESI justamente es necesaria y es necesaria aplicar imprescindible, lo más rápido posible. imprescindible. Exactamente, a veces yo lo que digo por ahí es que uno a veces, yo incluso militando y siendo madre, siento que lo que hago es insuficiente. Necesitamos ESI. Bueno, la pregunta, ¿quién la responde? ¿Nora? Cualquiera de las dos. ¿Esta pregunta? No, yo creo que ya vos diste algunos indicios, ¿no? De cómo se sienten los chicos cuando uno puede detectar alguna situación de abuso. Muchas veces o se hace pis en la cama o tienen conductas excesivamente sexualizadas para la edad, por las... ¿Qué pasó, chicas? Se le cortó la comunicación a Nora. Vamos a compartir otras preguntas. Se ve que hubo algún problema en la conexión. Ahí la tenemos. Claro, a Miriam otra vez. realmente no sé por qué porque me fue todo. Sí. Así que no sé qué me decía de la memoria y... Sí. Algún problemita hubo en la conexión y ahora ya te estamos escuchando, Miriam. Así que bueno, no sé si pasamos a otra de las preguntas. Es eso, estar atentos, ver los comportamientos de los chicos. Cuando el chico habla en la escuela no es sobre intervenirlo, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando habla en la escuela lo traen al chico, mandan a llamar a la familia, se les hace un matete bárbaro. Nada, tratar con tranquilidad, conectarse con el servicio local y no exponer al chico y decirle, el nene nos contó y adelante del chico, la nena nos contó que tal o cual. Evitar revictimizaciones es sumamente importante.
Y sí estar atentos a esto, que los chicos, más ahora en este contexto de encierro, realmente aterra un poco, porque el abuso es intrafamiliar en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Entonces, estar un poco atentos a estos comportamientos de los chicos, que si a edades de 10 años se te hacen pis en la cama, algo está pasando, si a la noche no puede dormir, si no quiere quedarse solo con uno de los miembros de la familia, estar atentos, muy atentos. También los dibujos son bastante, ¿no? Dan bastantes indicios de los dibujos, la letra de los chicos cambia. Hay un cúmulo de cambios que son muy importantes. Un vocabulario soez, ¿no? Que los chicos están y hablan de qué le pasa a este chico, ¿no? Y los cambios repentinos de conducta son muy importantes. O que por ahí se corten los chicos, porque también sucede eso, ¿no? Que se quieran lastimar, ¿no? Son todos indicios. No es un indicio que indica esto, pero sí tenemos que ver en general, estar muy atentos, porque ellos tratan de decir, pero no pueden, porque si es el padrastro, generalmente le dice, no te va a creer a vos, me va a creer a mí. Y si está amenazado por el abuelo, por el papá o por el tío, va a ser difícil que hable, ¿no? Así que, bueno, un poco eso. Otra. Bueno, otra pregunta dice, me gustaría consultar en general acerca de la comunicación no verbal y el manejo de las corporalidades para potenciar la escucha activa. Claro. Bueno, a ver, Nora, ¿está por ahí? O yo no, si no, me agarro el micrófono. Ahí parece que pudo ingresar nuevamente. A ver. Ahí está. Sí, ahí ya nos escucha. Hola, Nora. Sí, yo escucho, pero no veo nada. Dice, me gustaría consultar en general acerca de la comunicación no verbal y el manejo de las corporalidades para potenciar la escucha activa. ¿Qué decir sobre eso? Ay, terrible esto. No anda. Bueno, si no, mientras para esto... ¿Te escuchamos nosotros? ¿Está, Nora? Aparentemente es un problema en la conexión de ella, porque nosotros la vemos, pero ella no nos puede ver ni escuchar correctamente. Si quieren, esperamos que ella pueda retomar la conexión y pasamos a otra pregunta que tenemos para vos, Miriam. Bueno, esta pregunta es tremenda. Pregunta Miriam, ¿se puede sanar el hecho de ser abusada? Yo creo que acá, mira, el psicólogo que lleve esto a la persona es esencial, es fundamental, porque esto no es que se va a terminar, esto se lleva toda la vida, pero también depende de uno, del lado de dónde ponerse, ¿no es cierto? Uno puede elegir sufrir siempre o puede elegir vivir siempre. Yo siempre digo que hay que levantarse y decir, hoy decido ser feliz, ¿no es cierto? Yo digo que esto es un poco como cuando una persona por ahí tiene un accidente en las vías del tren y, qué sé yo, se le corta una pierna. Te preguntás por qué a mí, qué hice yo para que esto me pase, ¿no es cierto? Pero después de ese duelo, ¿no? Es importante de cambiar y elegir ser feliz, ¿no es cierto? Y decir, bueno, me pasó esto, como a otros le puede pasar esto que te digo, pero tengo una vida, ¿no? Y hay que vivirla. Entonces, creo que es fundamental
la persona, el terapeuta, que sepa de esto, que no todos, lamentablemente, no todos, porque no hay formación específica y es muy poco lo que hay en la facultad de psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces tenés que hacer un posgrado y realmente no hay... esto se tiene que abordar de todos los lados, pero yo creo que va también en la persona, porque esto es algo que te pasó, la herida va a estar ahí, pero no tener la herida abierta y que tener una cicatriz. Bueno, pasó, pero también hay una vida después de esto, ¿no? Exacto, sí, sí. Acá hay una pregunta muy parecida. Claro. Dice, ¿puede llegar a superarse alguna vez esta experiencia tan traumática si se aborda un tratamiento y acompañamiento adecuado? Sí, se puede. Puede llegar a superarse. Hace falta tiempo, reparación, un buen tratamiento psicológico. Y bueno, y en algún momento puede ser que vuelva a surgir, pero uno lo va superando de a poco a través de la cura y de la reparación y de la resiliencia que tenga. Claro. A ver. Esa pregunta ya la hicieron. Me gustaría consultar acerca de la comunicación no verbal y el manejo de las corporalidades para potenciar la escucha activa. Bueno, a veces no hace falta tener una escucha muy activa en chicos muy chiquitos especialmente. El manejo de la corporalidad es muy importante cuando el niño comienza a tener, o la niña empiezan a tener manifestaciones, a tocarse el cuerpo en distintas partes, bueno, a tener algunos signos físicos, ¿no? Una irritabilidad en sus órganos genitales, un vocabulario o una actitud muy sexualizada, todo eso también es escucha. También es escucha. No hace falta muchas veces la voz, sino observar, muchas veces a través del juego, los niños, o del dibujo, los niños van expresando cosas que no pueden todavía verbalizar. El tema más grave es cuando hay chicos con autismo no verbal o con síndrome de Down que no verbalizan. Ahí sí que estamos en una situación un poco más difícil y vemos cómo esas masturbaciones compulsivas que pasan con los chicos también tienen que llamar mucho la atención, ¿no? Porque hay, con el autismo, tenemos casos de esos, ¿no? Y ver que los chicos son reacios, que se ponen como muy para adentro, que no quieren ver a nadie. Estar atentos a eso, cuando se ponen mal, cuando viene alguien específicamente, o no quieren ir a un lugar, o no quieren ir a la escuela. Cuando los nenes son muy chiquitos y no quieren ir a la escuela, algo hay, ¿no? Y creerle siempre, no quiero ir por tal o cual cosa, pues estar atentos y escucharlos porque por algo no quiere ir, porque en los jardines de infantes tenemos un montón, pero un montón de casos. Y cantidad de casos que ni siquiera llegan, ¿no es cierto?, a judicializarse. Pasa mucho y con los maestros de música no entiendo por qué, y maestras que son abusadoras, ¿no es cierto? Entonces, también. Atentos a esto, a los chicos con alguna discapacidad o como con alguna condición como el autismo no verbal, hay que estar súper atentos porque los chicos cambian mucho, y hay que estar atentos a esto, muy atentos a todos los signos que los chicos nos dan. Me interesa saber, otra pregunta dice, me interesa saber sobre la existencia de proyectos en prevención. Pocos, casi ninguno. El proyecto más interesante en prevención es la educación sexual integral. Ese es el proyecto.
El proyecto donde un nene o una nena chiquito empieza a tener conciencia de su propio cuerpo. Empieza a comprender que hay lugares que solo pueden ser tocados por ella o por su mamá cuando son muy chiquitos, pero que el cuerpo es de uno, hay que tener conciencia de que el cuerpo es de uno, que nadie lo puede tocar, que nadie lo puede abusar y que cuando le pasa alguna cosa de estas tiene que contarla. Para eso sirve, y lo que estamos viendo es que cuando se aplica bien la educación sexual integral, surgen increíblemente una cantidad enorme de revelaciones de abuso sexual infantil. O sea que para mí no hay otro programa de prevención mejor que la educación sexual integral. Exactamente. Otra pregunta dice, ¿cómo creen que se puede modificar el modo en que se comporta la justicia con respecto a las víctimas y los abusadores, específicamente el desinterés que muestran jueces y fiscales? Capacitándose. Y el que no quiere capacitarse no está en condiciones de ser juez o jueza de familia. Ahora empezaron con la ley Micaela y segundo, tendrían que capacitar a todos en lo que significa la escucha y la mirada de un niño. No hay otra manera que capacitarse. Y yo siempre digo que el que no quiere capacitarse o el que no sabe del tema no puede ejercer la justicia como corresponde. Y debería de también, yo creo que es importantísimo, que los jueces, los fiscales, aparte de tener una capacitación específica en abuso, deberían demostrar, que fuera demostrable su trabajo en el área de derechos humanos. Porque eso sí es fundamental que tengan empatía y esta cuestión de formación en derechos humanos y en lo que es específicamente abuso sexual infantil, que no es un delito más, ¿no? Porque tienen que entender eso, ¿no? Pero, claro, no se enseña esto, ¿no? Cuando presentamos la campaña en el Caracachov, en la Universidad de La Plata, que es un edificio que pertenece a la Facultad de Derecho, realmente fue tratar de ir rompiendo el hielo por ese lado, ¿no? Porque en derecho no hay formación sobre esto. Y no es un delito más, hay que concientizar y creo que es muy importante el visibilizar esto y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Que esto es una lucha de todas, de todos y de todes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tema importante, las revinculaciones forzosas. ¿Cómo se frena esto tan dañino para las víctimas? Ahí tenemos el Poder Judicial otra vez. Es lo que te decía hace un ratito, ¿no? Cuando alguien abusa de un niño, se rompe todo un vínculo, no existe más un vínculo, queda un vínculo sanguíneo. Volvemos a las capacitaciones. Hay el SAP, aparte, no sé si se escucha, porque me hay casos que está expuesto, el nene tiene SAP, como si las madres tuvieran un poder de hipnosis o de dominar mentes en los niños, ¿no? Para ir contra el abusador. Es terrible, y en este momento del COVID nos está pasando que hay madres desesperadas porque la jueza dijo, el padre tiene derecho a estar una semana con el papá y una semana con la mamá. Habiendo conflictos grandísimos, ¿no? Justamente con los psicólogos que te dicen que esto no es una aberración, ¿no? La verdad que la justicia no hace caso. No hace caso y no hay manera, por más recursos y cosas que hagas. Y la verdad que si las madres, porque generalmente son las madres que piden esto, lleguen en el canasto de papeles, como digo yo, ¿no? Del juzgado,
y la ven como madre creyente o como acá, pero bueno, no se escucha, y son, no son vinculaciones forzosas, pero de verdad el daño que hacen, esto es muy importante. Yo siempre me acuerdo de una amiga que vino de Neuquén, que la vinculación forzada con esta nena hizo que la nena se suicide con su abusador. Y también me olvidaba decir esto, que es muy importante, que el suicidio adolescente está íntimamente ligado al abuso sexual infantil. Que las chicas son las que más dicen, me voy a matar, me voy a suicidar, pero los que más lo concretan son los varones, ¿no? Entonces, estas vinculaciones, esta exposición con el abusador es gravísima. Entonces, ¿cómo haces entender a un poder judicial donde el patriarcado está tan arraigado? ¿Cómo haces? ¿No? Porque por más recursos que uno ponga, se torna imposible, de verdad. Y lo único que quieren estas madres es preservar al niño, ¿no? No hay conflicto ni hay dinero que pueda pagar el daño que se hace, ¿no es cierto? Entonces, es gravísimo, es gravísimo. Sí, yo quiero agregar una cosita. En primer lugar, no son revinculaciones, son vinculaciones porque nunca hubo vínculo, o hay un vínculo que está roto. Y en segundo lugar, escuchar al niño. Cuando el niño dice, no quiero ir, y no quiero ir por esto y por el otro, escucharlo, y no esta obligación de que como es tu papá, o tu abuelo, o tu tío, tenés que verlo igual porque la familia es la familia. Es decir, este concepto judío-cristiano de la familia, donde todos los trapos sucios se lavan adentro, pero igual tienen que mantenerse con este proyecto de familia que no es familia. Y bueno, justamente lo que dice acá Virginia, Perfecto. dice, la revinculación forzada no es en sí misma un abuso. Exactamente, es una revictimización. Exacto, sí, sí. Absolutamente. ¿Alguna otra pregunta? A Miriam, sistema de asistencia desde las organizaciones sociales, ajá. Supongo, ¿no? Sí, bueno, me parece súper importante el acompañamiento, ¿no? De las víctimas y de los familiares de las víctimas, ¿no es cierto? Porque realmente la persona que va a denunciar esto se mete en una picadora de carne literal, ¿no es cierto? Porque hay que luchar contra un poder judicial que descree, que el SAP lo ponen inclusive hasta escrito quedan las causas, ¿no? Es importantísimo, porque estas mujeres, cuando es en el ámbito familiar, hay una familia que conoce a la persona que denuncia, que generalmente son las madres, pero otra parte de la familia dice, pero ¿cómo puede ser si este chico es re macanudo, o porque tiene dinero, o porque el abuelo tiene plata y lo que quieren es la plata del abuelo, o porque siempre se desvía la atención de lo que es el abuso? Yo creo que es importantísimo no dejar a estas mujeres solas, porque el sistema yo creo que está diseñado para callar estas cosas, como pasaba con la ley del patronato, que a las madres y a los chicos se los acallaba. Entonces, importantísimo acompañar para esa primera denuncia, ¿no? Generalmente llegamos tarde porque cuando ya nos llegan es porque están acorraladas, ¿no? Últimamente tenemos yo, qué sé yo, desde lo personal,
tenemos la suerte de que esto recién empieza, y la verdad que desde los servicios locales estoy muy contenta como está trabajando la provincia de Buenos Aires, que están haciendo un trabajo impecable, pero vienen con mucho trabajo atrasado, ¿no es cierto? Pero una vez que está judicializado el asunto, es difícil, si no te pide el juzgado la intervención del organismo de niñez, se hace difícil acompañar, ¿no es cierto? Y también muchas madres en la desesperación creen que uno es poder judicial, y qué más quisiera uno que no pase esto, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Uno puede acompañar, puede, qué sé yo, hacer escritos de preocupación, pero es hasta ahí, ¿no es cierto? Y la verdad que desde niñez hay muchos servicios locales que trabajan muy bien, pero la mayoría no, porque también es esto, que se dan puestos políticos, pero no personas realmente formadas en esto, ¿no? En muchas provincias pasa esto, que está el puesto dado político, pero no es una persona que tenga una expertise en niñez. Entonces también es un problema. Así que es fundamental acompañar. El día de la denuncia tiene que ir alguien frío, de mente, como digo yo, para que la persona no firme cualquier cosa. Entonces, es importante desde el minuto 1 hasta que el proceso termina, que suelen ser años, lamentablemente, los chicos se pasan la infancia en vez de jugar entre juzgados y revictimizados una y otra vez, contando y relatando esto. Es durísimo para el chico relatar esto. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos un caso terrible en Cava, que no hay ninguna intervención desde hace meses, no les importa a nadie. Ahora, para el victimario, sí se tomaron medidas. El colmo más grande es que van a denunciar un caso de ASI y le pusieron custodia a este personaje. Esto tendría que ser un delito que tendría que estar informatizado en el país. Porque la persona que vino es de Corrientes, sufrió causas ahí, está en Buenos Aires y el tipo sigue abusando, les da impunidad. Tendría que estar esto sistematizado realmente, que saltara cuando el abusador se mueve de provincia o se mueve de localidad, porque también pasa eso, ¿no? Entonces eso, el acompañar a las víctimas es sumamente importante, todo el tiempo, lo más posible. Y en esa primera denuncia es fundamental. Es fundamental porque la persona en la angustia y poder leer y decir, esto que es importante no lo pusiste, ¿no? Y volver a hacer la denuncia todas las veces que sean necesarias. Pero es importantísimo el acompañamiento desde el momento que empieza hasta después. Pero ya cuando está la cosa muy embarrada o cuando está judicializada, se hace difícil acompañar. Pero igual hay que sostener eso porque estas mujeres, que generalmente son madres, quedan absolutamente solas. Y con la mitad de la familia que cree que está loca o que quiere perjudicar a uno de los miembros de la familia, y la otra mitad que le apoya, pero cada vez queda más sola. Es así. Bueno, no sé si leo esta última pregunta y vamos cerrando. ¿Hay registros de abusadores sexuales? No, no hay registro. Lo que sí hay... No. Bueno. Sí, no, yo decía que no había registro y esto se discutió mucho porque también es cierto que puede pasar que se culpe a una persona de abusador y se la escrache y que no sea abusador. Entonces es muy difícil preparar un registro en estas condiciones. Hay proyectos de ley, pero todavía no hay registro. No. Hay algo que sí me molesta mucho como mujer, que no hay registro de abusadores, pero sí hay un par de provincias que hay un registro de obstructores de contacto. Que eso sí que molesta. El abusador, incluso cuando
la persona es denunciada por abuso sexual. Pretenden estas vinculaciones forzadas con el abusador y se crea en algunas provincias, ya es ley y pasa esto, está creado un registro, generalmente son mujeres las que obstruyen el contacto, de personas que no dejan ver a los hijos o a, qué sé yo, a los abuelos, a los padres. Y yo una vez preguntando esto, una ley que le puse mucha resistencia, que a lo que yo sepa al día de hoy no está implementada, sí se aprobó por mayoría, lo cual es tremendo, esta de obstructores de contacto, que la persona no puede ejercer cargos públicos, bueno, increíble. Y que esperan, ¿no?, que las vinculaciones tienen que seguir siendo hasta que la justicia se expida. Cuestión que puede tardar años. Y hay unas cuantas provincias con esta ley de obstructores de contacto y llevan un registro de los obstructores de contacto, pero no de los presuntos abusadores, lo cual es gravísimo. Bueno, esta pregunta de los juicios abreviados, decididamente no, porque los juicios abreviados bajan mucho la condena, los tipos se reconocen, doy el caso de Corsi, por ejemplo, se reconocen culpables y entonces les dan una condena muy leve y en 2 o 3 años vuelven a salir. Así que yo particularmente y nuestra institución no está de acuerdo con el juicio abreviado. Absolutamente. Bueno, chicas, muchas gracias realmente por la participación de las dos. Muchas gracias a toda la gente que participó desde sus casas y bueno, y fueron haciendo también sus preguntas y comentarios y agradecimientos. Gracias a todas mis compañeras que están acá. Y bueno, vamos a ir cerrando el ciclo, vamos a retomar el próximo viernes 4 de septiembre. Y vamos a hacer un cierre muy lindo con un video de imágenes, de fotografías que sacó Rosalía, muy, muy hermosas. Así que, bueno, con eso vamos cerrando. Muchas gracias a todos por estar acá y a todas. Gracias a ustedes. Un beso a todas. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son 2 trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la imaginación.
No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son 2 trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.